lo que yo les digo a ustedes, pues no son ganas de molestar, ¿no? Se han visto o vieron las noticias con respecto a todas estas personas que cogieron por allá en Chapinero, haciendo sus reuniones clandestinas, allá con toda una serie de responsabilidades, una cantidad de gente reducida en un espacio supremamente pequeño, sin ventilación, pues lógicamente no están respetando el distanciamiento, no lo hay, ¿no? Bueno, ellos no quieren tener distanciamiento en ese momento. ¿Sí? Y, y pues lógicamente sin tapabocas ni nada de esta cuestión. Y no logramos entender de que esto es algo complicado. Yo supongo que si nosotros estuviésemos siendo más conscientes, un poco más racionales, un poco más responsables, seguramente ya estaríamos mejorando un poco el control de esta bendita pandemia que tanto nos ha molestado. Yo sé que estamos cansados de toda esta situación, pero por la irresponsabilidad de muchos, nos afectan a nosotros que estamos siendo juiciosos, ¿no? Entonces, se ha incrementado de una manera abismal y al parecer todavía lo de Semana Santa no se está viendo reflejado. Ya ahorita la otra semana es cuando creo yo que va a salir a la luz pues todos los contagios. Entonces, fíjense que la gente no está siendo responsable, no está siendo consciente. La gente considera, los muchachos, los jóvenes, consideran de que ellos no les va a afectar el COVID. Pues las malas noticias para ellos, para las personas jóvenes, es de que se han incrementado con la nueva cepa, se han incrementado el contagio de jóvenes de 26, de 27 años, y pues lógicamente de pronto pueden ser asintomáticos y lo grave es que llegan a la casa y enferman a los propios, enferman, contagian a los papás, a los abuelos, a los tíos por la irresponsabilidad. Entonces, esto es una reflexión de interés social, la verdad que sí, porque no estamos siendo responsables. ¿Sí? Yo sé que estamos cansados, yo creo que la mayoría de las personas ya están aburridas de tanto encierro y tanta cuestión tan negativa. Lo que en el ámbito de mi profesión se llama el síndrome de la cabaña, ¿no? Ese síndrome de la cabaña es el que está golpeando emocionalmente eh, a las personas por el encierro, porque ya llevamos un año eh, larguito y estamos pues con miedo a salir, con miedo a integrarnos socialmente, con miedo a enfermarnos. O sea, ese miedo a la cabaña es algo que está asociado, pues es una respuesta emocional al COVID, a la presencia del COVID. Entonces, eh, si fuésemos un poco más, ya para cerrar esto, si fuésemos un poco más conscientes y totalmente responsables, ya tendríamos muy cerca el control del COVID. Pero como no lo estamos haciendo, pues entonces esto se nos va a alargar, yo pensaría que hasta fin de año, porque no estamos pudiendo ser responsables. Por eso es que la gente, las autoridades están asumiendo toda esa serie de estrategias de control para poder pues, evitar de que esto sea mucho más caótico. Entonces, pues por eso es que yo les insisto y les molesto, pero esto tiene un trasfondo importante de cuidado, que se convierte en su autocuidado, en el cuidado que ustedes, cada uno tenga hacia su vida y hacia la vida de sus seres queridos. He dicho. Bien, ¿cómo me les va? Muy bien, profe, gracias. Bien, muy bien, me alegra mucho. Por favor, Laura, Valerie, Sebastián, Natalia, no olvidemos colocar siempre las cámaras para podernos observar.
Eh, Luis Pozo ya está en el aula. Luis Pozo ya está en el aula, no lo veo. No ha entrado. No ha ingresado, ¿no? Démosle un tiempito. Roger. Tampoco ha llegado Roger. Son las personas que tienen que hacer la presentación del tema que les dejé ayer. Leandra, tú sí estás muy juiciosa. Presente. Sí, señor. Muy juiciosa, eso me encanta. Leandra. Profe, toca puntos extra para Alejandra, que ella siempre participa en todas las guías y es muy juiciosa. Sí, sí, claro. Gracias, Hanna. Claro. Sí, claro. Yo no lo pongo en duda. Siempre uno observa, siempre uno está muy pendiente, o por lo menos yo lo hago así, muy pendiente de quién es el que está juiciosamente en clases, sea virtual o sea presencial, quién está presente en clases, quién participa, quién está atento a las tareas, las cumple, las actividades, sus buenas calificaciones. Uno está muy pendiente de todas esas cosas. Y lógicamente, pues eso representa un compromiso. Y primero lo que gana la persona es su conocimiento, que lo va mejorando día tras día, el aprendizaje que va adquiriendo, que eso le va a repercutir positivamente para su vida profesional. Entonces, la ganancia, la automotivación, el hecho de sacar adelante muchas cosas, eso es un logro muy interesante y eso ya es ganancia. ¿Sí? Y bueno, eso es. Leandra. Leandra, ¿tú vas a compartir pantalla o vas a socializarlo así normal? Socializar normal. Ok, listo, dale. Vamos a hablar entonces de Tolar y Miller. Sí, señor. Teoría psicoanalítica del aprendizaje. Sí, ok, dale, por favor. Listo. Estos dos autores se inspiraron en varias teorías del aprendizaje, incluidos a Pavlov, Hall y Skinner, y tomaron principios básicos del condicionamiento, como son el estímulo, la respuesta, la recompensa, la generalización, la discriminación y la extinción. Entonces, voy a explicar rápidamente estos 4 conceptos fundamentales acerca del aprendizaje. El impulso dice que es un estímulo fuerte que impele a la acción. Existen los estímulos ambientales externos, los físicos internos y los procesos de pensamiento. Los estímulos físicos son impulsos primarios, es decir, sed, hambre, fatiga, frío y dolor. Y hay impulsos humanos que también pueden ser aprendidos, y esos son la ansiedad, necesidad de dinero, necesidad de aprobación, ambición y enojo. Otro concepto fundamental del aprendizaje es la señal. Son estímulos discriminativos. La vista, lo que es la vista, los sonidos y los olores distintivos son señales que pueden determinar el cómo, dónde y qué clase de respuesta se obtendrá. El aprendizaje será fortalecido de la conexión entre la señal y la respuesta. La respuesta. Son aspectos de la conducta de la persona. Una conducta cambiada por el aprendizaje es como tal la respuesta. Existe la jerarquía de la respuesta, que es como la lista de las respuestas que se pueden dar. Ahí daban un ejemplo que es cuando el niño tiene hambre, entonces lo más probable que haga es llorar. Y a medida de que se modifique la conducta, pues se van a dar otro tipo de respuestas. La respuesta dominante, que sería otro tipo de respuesta, es aquella que es la más probable. O sea, la primera sería como que pues el niño llore. Y la jerarquía resultante es una nueva jerarquía modificada por el aprendizaje. Entonces, a medida de que se va modificando la conducta, pues la respuesta cambia. Entonces, ya no sería como que el niño llora, sino que espera paciente a que la mamá le dé su alimento y demás. Y el otro concepto es el de la recompensa. Pueden ser innatas o aprendidas. Las recompensas primarias son
innatamente determinadas. Y las recompensas secundarias son las aprendidas. Entonces, la innatamente determinada podría ser como la comida, está dando un estímulo. Y las aprendidas podrían ser el dinero, la aprobación o el poder. Y estas pueden influir en nuestra conducta y el aprendizaje. Bueno, aquí también habla del proceso de aprendizaje. Si el impulso que se da como primera medida obtiene una respuesta dominante, no hay aprendizaje. Y existe, bueno, empieza con el castigo, que son ante las respuestas indeseadas, pueden ser eliminadas mediante el castigo inmediato, pero esto no significa que la conducta vaya a ser cambiada. Puede tener, o sea, la persona puede llegar a tener la misma respuesta en otra circunstancia, o sea, quiere decir que la conducta en sí no se modificó. La extinción es una respuesta que no es recompensada. El temor y la ansiedad se pueden disminuir con la extinción, pero no desaparecen del todo. La persona siempre está propensa como a volver a sentir, pues puede ser el temor o la ansiedad. La recuperación espontánea es la reaparición de la respuesta extinta. Si no se recompensan, desaparecen nuevamente. Entonces es como una respuesta que uno tenía anteriormente. Puede volver a resurgir en cualquier momento, pero si yo no le tengo una recompensa, pues desaparece y ya no hay ley. Y la generalización son respuestas que han sido aprendidas en una situación de estímulo que ocurre con señales similares en el lugar de aprendizaje. Entonces daba un ejemplo de que, digamos, el niño ve como, o sea, aprendió a ser obediente en su casa. Entonces lo generaliza y entiende que debe ser obediente ante las autoridades, así como lo fue en casa. Esa es una manera de generalizar. La discriminación. Solo se responde a señales particulares. Esto ocurre cuando la recompensa se da de manera constante ante un solo estímulo. No da paso a la generalización. Entonces ya no asimila como que si yo le hacía caso a mi mamá, entonces le voy a hacer caso a todas las autoridades, sino que ya se va a un caso más específico. Y vienen los gradientes en los efectos de la recompensa. Cuanto más esté cerca de la recompensa a la respuesta, esta se fortalecerá. Al igual que el castigo esté más cerca de la mala conducta, reducirá su fuerza de la tendencia al mal comportamiento. Entonces, tan pronto haya una mala conducta y haya un castigo, entonces el individuo aprende que no se debe hacer y esa mala conducta se va a ir cambiando. Y por último tenemos la respuesta anticipatoria. Aquellas respuestas que son recompensadas tienden a realizarse con más frecuencia. Entonces, digamos, daban un ejemplo por ejemplo, en el trabajo, si sabes que te felicitan seguido porque eres puntual, ya vas a tener esa costumbre y no te vas a permitir dar el espacio de llegar tarde porque sabes que ya como que te clasificaron de que eres puntual. Entonces, esa sería una respuesta anticipatoria. Aprendizaje por imitación. Está lo de misma conducta. Es necesario que las señales y las conductas que se vayan a imitar sean las mismas. O sea, está un modelo y ese modelo tiene señales y conductas que yo voy a imitar de manera precisa. Copiar. La conducta del modelo es reproducida, pero no es controlada por las mismas señales. Entonces, yo aprendí la conducta, pero las señales sí cambian y no se da de la misma manera. Conducta igualada dependiente. Es la imitación de una conducta modelo, omitiendo otro tipo de señal que tiene otra recompensa por dicho modelo. Y es imitado dependiendo de la respuesta de él. Daba el ejemplo, digamos, cuando son hermanos. Está el hermano mayor y está el hermano menor. Entonces, el hermano mayor
hace alguna acción que es recompensada por sus padres y el niño, el menor, solo lo imita, pero no sabe en sí por qué lo están felicitando, por qué lo están recompensando. Él solamente hace lo que hace el hermano mayor, solo lo imita sin saber el por qué. Sigue con los 4 periodos críticos del entrenamiento. Dollar y Miller se enfocan mucho como en el aprendizaje desde la infancia, pues para mejorar la conducta ya cuando se es adulto. Entonces habla principalmente de la alimentación. Esto pues habla desde cuando el bebé es lactante. Entonces dice que es la recompensa que reduce el impulso del hambre. Las circunstancias en las que se presenta la alimentación determinan las respuestas del impulso. Cuando acá habla de la extinción del llanto como respuesta, genera una persona de carácter apático. Entonces, dependiendo de cómo se le enseña al niño desde la hora de dar su alimento, pues se va formando como su carácter y su conducta para ya cuando es adulto. Pero dice que aquel niño que es alimentado apropiadamente genera amor por la madre y pues crece como con un carácter amable para los demás. Entrenamiento del control de esfínteres. Es una respuesta más compleja debido a que conecta las necesidades físicas con las exigencias sociales. Entonces el niño ya no solo va a generar como satisfacer una necesidad de su cuerpo, sino que también tiene que responder ante un comportamiento social, que es pues aprender a ir al baño. Y dice que es el acto de atender sus necesidades físicas con un correcto comportamiento, deja al descubierto nuevas señales. El entrenamiento sexual temprano. Este se basa en el castigo por la masturbación que presentan algunos niños y esto hace que generen el sexo ansiedad. Entonces van a generar como miedo o ansiedad cuando, digamos, si es un niño que se masturba en la cama, entonces va a generar ansiedad a la hora de irse a dormir, no quiere estar en la cama porque pues ya recibió un castigo por ese motivo. Conflictos de enojo-ansiedad. Debido a que el niño en la etapa de aprendizaje sufre de muchas frustraciones, debido a que las limitaciones mentales y dependencias suelen generar enojo. Y si este a su vez es castigado, inevitablemente generará ansiedad. Dollar y Miller añaden también el conflicto. Entonces, el conflicto nace cuando se encuentran frente a 2 respuestas incompatibles. Una es agradable y la otra es desagradable. Entonces, debido a la fuerza que ejerce a la respuesta, debido a la distancia de la meta, nacen los gradientes tanto de la aproximación como de la evitación. La aproximación es cuando el sujeto tiende a acercarse más a la meta. Y la evitación es evitar el estímulo temido, puesto que está más cercano a él que a la meta en sí. Y acá empiezan los 4 tipos de conflictos. Entonces, el primero es la aproximación-evitación. Es el conflicto que presenta una persona al estar más cerca de la meta. Cuanto más lejos está, más se aproxima a ella. Pero cuando se acerca, tiende a evitarla. Estar entre estas dos puede generar niveles de ansiedad. Entonces, cuando tenemos una meta y me quiero aproximar, cuando sé que es buena la respuesta, tiendo a aproximarme. Pero como estar peleando entre las dos genera la ansiedad, ahí va de la mano el conflicto y la ansiedad. La evitación sería el segundo tipo de conflicto. Es cuando el sujeto evita cualquiera de las 2 metas, dado que se presentan desagradables para él. Cualquiera de los movimientos que presente generará ansiedad. O sea, ninguna de las respuestas va a satisfacer al individuo, entonces su respuesta automática es evitar. Aproximación es la tercera. Esta es la que menos genera conflicto porque ambas respuestas son agradables al sujeto.
Entonces es donde menos hay conflicto. Y doble conflicto de aproximación-evitación sería el cuarto tipo de conflicto, dado que las dos respuestas tienen algo agradable y algo desagradable. Entonces siempre va a haber como la ansiedad entre las dos. Hablan de la reducción del conflicto. Dice que en su mayoría las personas preferirían optar por la evitación frente a una toma de decisiones, pero esta no haría más que alejarlo de la aproximación de su meta. Frente a esta problemática se sugiere la psicoterapia para la reducción de estrés y ansiedad ante el conflicto. Frustración y agresión. Dollar y Miller citan a Freud al momento de explicar la agresión, pero ellos lo modifican al decir que la agresión es el resultado de la frustración, el fracaso por no alcanzar las metas. En un principio, la hipótesis de la agresión que manejó Dollar y Miller es una afirmación que dicen que la agresión es siempre la consecuencia de la frustración y que además la existencia de la frustración siempre da lugar a alguna forma de agresión. Bueno, otro punto dice aprendizaje de respuestas a la frustración. A pesar de que la agresión es una conducta recompensada continuamente como respuesta de la frustración, no es una conexión innata o inevitable, sino aprendida. O sea, no siempre que haya frustración significa que vaya a haber agresión. Bueno, existe la agresión hostil y la instrumental. La hostil es cuando el propósito directo es dañar a alguien. La instrumental es cuando voy a agredir a la persona, pero con otra meta. Ahí daba el ejemplo de que cuando quieren robar a una persona, el propósito es robarla, pero para lograrlo lo violentan, o sea, le hacen daño. Las señales agresivas, ahí hablaba de las armas. Entonces, de todos los experimentos de laboratorio que hacían, decían que cuando una persona estaba en presencia de armas, sus estímulos agresivos se hacían más accesibles a pensamientos de agresión, o sea, como que potencializaba ese pensamiento de agresión. El papel de la emoción en el conflicto. Antes de que la frustración genere conflicto, existen unas emociones como son el enojo, la tristeza, la decepción, amenazas a la identidad, la depresión y el dolor físico. El enojo trae respuestas inadaptadas y la culpa conduce a un afrontamiento constructivo. Entonces el enojo siempre va a traer como una respuesta negativa. La culpa así como que frena un poco y trata de mejorar pues la conducta. Uno de los aprendizajes de frustración que nombraban era el alcohol, pero el alcohol siempre incrementa la agresividad. Pues hay unas personas en los experimentos que hacían, pues que trataban como de encerrarse en sí mismos y el enojo y la agresión bajaban, pero por lo general lo que hace es como disparar ese enojo y pues la respuesta siempre va a ser la agresión en esos sujetos. Hablaba de las diferencias individuales en las respuestas agresivas, decía que siempre los hombres van a tener como un porcentaje mayor a la agresión y hacían un estudio de niños de 8 años hasta los 30 años y decían que quienes estuvieran expuestos a programas de televisión violentos tenían, perdón la redundancia, la tendencia a ser agresivos, o sea, sus respuestas siempre iban a ser agresivas y siempre iban a estar como involucrados en problemas delictivos debido a esa influencia que tuvieron cuando eran pequeños. Dollar y Miller también hacen un énfasis en el lenguaje y dicen que el inconsciente no solo se trata de experiencias reprimidas, sino además de las que nunca han sido verbalmente etiquetadas. Después pueden ser manifestadas en reacciones fisiológicas, o sea, les da una importancia bastante elevada al lenguaje. Dice que el aprendizaje mediante el ensayo y el error suele ser un proceso lento. Por el contrario, el lenguaje permite que el aprendizaje sea más rápido debido a la introspección. Y el lenguaje también ayuda al manejo de conflictos mediante el razonamiento y la planeación. O sea, todo esto de la resolución de conflictos y todo esto se hace más fácil mediante el lenguaje.
La neurosis. El aprendizaje inadaptado puede producir síntomas neuróticos. El temor, el conflicto y la represión son importantes en este proceso. Y muchas de estas neurosis pueden entenderse como formas aprendidas de evitar la ansiedad. Entonces daban el ejemplo de un piloto de guerra. Entonces que le daba pánico todo lo que tenía que ver con la aviación y con la guerra, pues por los recuerdos que ya cargaba. Entonces lo que hacía era evitar cualquier tipo bueno, sí, que lo llevara a ver aviones o con lo de la aviación para evitar esos recuerdos. Entonces hablaban de que esta manera de evitarlo, pues reducía los niveles de ansiedad, pero en sí, pues no modifica la conducta. Y también hablaba por último, de la psicoterapia. Entonces decía que ellos sustentaban que todo terapeuta debía manejar la aprobación ante las situaciones traumáticas de la persona, pues para que fuera aprendiendo a manejarla y al final dar extinción a estos sentimientos de ansiedad y de enojo, porque hablaban de la supresión, pues de que se pueden suprimir recuerdos desagradables, pero no significa que se vayan a eliminar totalmente. Existe el efecto rebote, que pueden regresar con mayor fuerza y pues generar más daño en la persona. Y listo, profe, eso fue lo que entendí de la lectura. Muy bien, gracias. Pues muy completo lo que tú investigaste. Quiero agregar algo adicional. Bueno, cuando tú hablas de los impulsos es digámoslo así, el equilibrio que tiene o que tenemos los seres humanos cuando tenemos sed, cuando tenemos hambre, cuando tenemos sueño, digamos como que ese es el impulso. Hay una pérdida del equilibrio. Cuando hablamos nosotros de la homeostasis, es el equilibrio. Cuando hay ausencia de homeostasis, quiere decir de que hay cierta necesidad. Entonces, el organismo le plantea o nos plantea a nosotros como la necesidad de tener conductas para poder satisfacer esa necesidad que tenemos que volver a colocar en equilibrio. Entonces, cuando tenemos esos impulsos, el organismo genera, digamos, una reacción que tenemos que tratar de minimizar. Luego, después de ese impulso, hay una serie de indicios y por lo general, como tú decías, esos indicios son externos porque es lo que yo puedo decir de dónde, cómo y cuándo yo puedo tratar de satisfacer esa necesidad. Y ahí daban el ejemplo de McDonald's, de la M de McDonald's, que si yo sé que en McDonald's venden unas hamburguesas deliciosas, entonces yo con solo ver el marco de McDonald's o la M de McDonald's, el logotipo, entonces ya sé que allá voy a tratar de satisfacer esa necesidad. Y luego hablamos de las respuestas que da la persona para poder ir a cumplir con esa satisfacción. Y era lo que tú decías, Leandra, de jerarquizar. Jerarquizar es qué tipo de conductas, qué tipo de respuestas son las primeras y luego las siguientes y luego las terceras para poder satisfacer esa necesidad. Doy las respuestas de una manera organizada y luego ya obtengo el reforzamiento o el reforzador, que es comerme la hamburguesa. Eso sería el ciclo que Dollar y Miller plantean en su proceso de aprendizaje. Pero en ese ciclo pueden presentarse frustraciones. Frustraciones porque seguramente en alguna parte de ese ciclo de aprendizaje pueden haber bloqueos. Por ejemplo, que me fui para McDonald's y no me di cuenta y no llevé plata. O se me coge la billetera. O de pronto llegué allá y la hamburguesa que yo quería no la hay o estaba cerrado. Entonces, no pude satisfacer esa necesidad y eso genera un conflicto. Lógicamente, como la sociedad nos plantea, pues de que tenemos que tratar de controlar un poco la conducta agresiva, no quiere decir que porque no está abierto McDonald's, entonces voy a coger a patada la entrada de McDonald's porque está cerrada, ¿no? Pues porque eso estaría muy mal.
Entonces, normalmente en esos procesos de aprendizaje que plantean Dollar y Miller, se ven muchísimo los procesos de frustración. Y para terminar, para redondear un poco lo de los diferentes conflictos, el conflicto de aproximación-aproximación, ¿sí? Sí genera un problema. Ahí estoy en contra de lo que tú decías, Leandra, porque sí genera un problema y es de que o sea, hay dos situaciones igualmente placenteras para la persona, igualmente placenteras. Entonces, si yo voy a dar un ejemplo, si hay dos señoritas que me gustan, no creo que las dos acepten de que yo las tenga a las dos, ¿sí? Pero yo tengo que tomar una decisión. Entonces, el conflicto se presenta porque hay dos personas que me atraen, que me gustan, pero caramba, no me aceptan que estemos los tres. O sea, o sea, ellas me dicen, no, usted elija, usted escoja porque ni se puede quedar ni con ella, o se queda con ella, o se queda conmigo. Pero no es de que las escoja a las dos. No sé que no viva por allá por Arabia o algo así, por ahí, que tiene un harén, que si tiene dos, pues tiene muy poquitas, ¿no? Entonces, entonces ese sería el conflicto de atracción-atracción, que se llama también aproximación-aproximación. El otro que tú mencionaste es el conflicto de evitación-evitación, que igualmente son dos situaciones, dos alternativas indeseables. Un ejemplo clarísimo de esto es de que yo tengo el plato, o sea, hay dos situaciones igualmente desagradables. O sea, yo tengo el plato de la sopa en mis manos y está caliente. Entonces, me estoy quemando, pero si suelto el plato se me riega la sopa. Entonces, por eso se habla de conflictos de evitación, porque las dos situaciones igual son desagradables para mí. Cualquiera que yo esté eligiendo, si no boto el plato, me estoy quemando. Y si boto el plato, pues entonces voy a hacer un reguero, pero ambas situaciones son totalmente desagradables. Ese sería el conflicto de evitación-evitación. El otro es el de conflicto de atracción-evitación o aproximación-evitación. Y este es un ejemplo muy interesante cuando uno dice, mi novia es tan hermosa, pero tan odiosa. Es una belleza de mujer físicamente, pero es súper odiosa, es supremamente odiosa. Entonces ahí estamos hablando del conflicto de atracción-evitación o de aproximación-evitación. ¿Sí? Digamos lo que esas son cosas que nosotros vivimos cotidianamente, y cuando hablamos nosotros de los rasgos de personalidad o las características de personalidad, nosotros nos vemos envueltos en cada uno de estos procesos de aprendizaje. Nos vemos envueltos en todos estos tipos de conflictos o de frustraciones. Entonces depende mucho, cuando nosotros lo colocamos en contexto organizacional, tenemos que entender de que hay que analizar cada uno de estos aspectos para poder decir de qué manera nosotros podemos llegar a que la gente se sienta pues como satisfecha, contenta, qué es lo que de pronto podría faltarle, qué es lo que yo necesito colaborarles, pero desde un punto de vista organizacional, ¿sí? ¿Cómo apoyamos eso? Entonces, en ese sentido, las teorías de la personalidad que estamos viendo ahorita, pues tienen que ver con esa manera como nosotros tratamos de velar por nuestros trabajadores, ¿no? Cómo tratamos de entenderlos a ellos para que tengan pues como una mejor calidad de vida laboral. Bien, voy a cortar la sesión ya ahorita y seguimos contigo, Luis, por favor. ¿Ok? Por favor, tratemos de ser un poco más concretos en lo que tengamos que exponer. Te agradezco, Leandra, fue completo lo que tú manejaste, pero quiero que por favor tratemos de ser un poco más concretos y con su merced también, Gloria, T8, apto 104. Roger. Ah, bueno, caramba. Sí. No, yo sabía que era Roger, hombre, era por molestarlo. Listo, Roger. Entonces, después de Luis, sigue su merced, Roger.
¿Listo? Entonces ya nos volvemos a ver para que comencemos porque tengo que avanzar en el tema que nos corresponde hoy, que es el de empoderamiento. Ya nos vemos, muchachos. Bueno.